están? Bienvenidos, buenas noches. Más disciplinado de lo que mucha gente cree, incluyendo algunos en la iglesia, el sacerdote jesuita Felipe Berríos guarda generalmente riguroso silencio. Lo tuvimos que agarrar, lo encontramos para aprovechar algunos minutos de conversación con él respecto del momento que está viviendo la Iglesia Católica, y por eso queremos estar esta noche con nosotros aquí en la entrevista Ahora Noticias. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De hecho, 4 años de silencio antes de hablar en África, y en este momento que está viviendo la Iglesia, déjame preguntarte, Felipe, en enero pasado hubo un cuestionamiento por parte suya a las palabras del Papa que pedía pruebas para acusar al obispo Juan Barros de haber encubierto abusos sexuales. ¿Parece que las pruebas llegaron o todavía falta? Yo creo que el Papa tenía dos versiones y él quiso creerle a una, que era la que le daba más seriedad, el nuncio y otras personas, y después se dio cuenta que no era así, como él mismo lo dice en la carta, se sintió engañado y ahí cambia totalmente. Yo no sé si él necesite más pruebas, lo que yo creo que él está pensando cómo se sale de esto. Cómo se sale esto no solo con cambio de personas, sino que un cambio de estilo en la Iglesia, o sea, ir a fondo a la Iglesia que soñó el Vaticano II. Ahora, este es un Papa que primero invita a las víctimas de Caradima a Roma, luego cita a los obispos. Después de eso se esperaban ciertas resoluciones, pero luego invita a sacerdotes eventualmente víctimas también de Caradima. Y ahora decide enviar nuevamente una comisión investigadora directamente hasta Osorno. Esto uno debería interpretarlo de qué manera, porque hay quienes podrían decir el Papa quiere tener la certeza absoluta antes de actuar, otros dicen está dilatando y otros dicen lo único que está haciendo es generar expectativas. Yo creo que las tres anteriores, y yo le agregaría una cuarta, que yo habría esperado otra respuesta de los obispos. Que todos los obispos hayan renunciado es como una especie de fuente ovejuna. Todos fuimos, nadie fue. Se diluye la responsabilidad y queda en la práctica... Y yo creo que no le ayudan al Papa a solucionar el problema. Acabamos de ver nosotros... Perdón, ¿debió al Papa haberle aceptado inmediatamente la renuncia? No, no, no. Por ejemplo, lo que hizo el obispo Goich, que yo quiero y admiro mucho, que se equivocó. ¿Cuál fue la reacción de él? Reconocer el error personalmente, no decir un perdón en el voleo. Yo me equivoqué, pongo mi cargo con renuncia indeclinable, corrijo el error, me acerco a... Eso es lo que uno espera. Ahora, ok, uno puede entender eso. Ya vamos a volver a los obispos, pero renuncia a Goich y digamos, al cargo que lo ocupa, que es como el equivalente a una comisión investigadora respecto de abusos en Chile, pero quien lo reemplaza pareciera apagar el fuego con benzina. ¿Cómo se entiende eso? Yo creo que se entiende que los obispos no entienden nada de lo que está pasando en la cultura chilena y lo que está pasando en la iglesia chilena. Ahora, uno ya a estas alturas podría más o menos entender cómo han funcionado los obispos chilenos, pero por eso cuesta todavía poder descifrar lo que está haciendo el Papa. ¿Tiene alguna idea, Felipe Berríos, de hacia dónde apunta? Bueno, el Papa ha tenido dos cartas. Una carta en que nos dice, habla él de la psicología del elitismo, en el fondo que nos hemos centrado en nosotros mismos, en vez de la iglesia hacer camino para llegar al evangelio, nos transformamos en un estorbo. En vez de ser profética, nos anunciábamos nosotros mismos, sospechábamos de todos los cambios en la sociedad chilena, etcétera, etcétera, y eso nos ha llevado a un montón de cosas de endiosarnos nosotros, los curas, y eso ha llevado al abuso de poder y abuso sexual. La segunda carta, él dice no seguir con la cultura esta del abuso, ni de tapar las cosas, pero también llama al pueblo de Dios, a los laicos, dicen a que se tomen la iglesia, dicen el Espíritu Santo está en ustedes, y una iglesia que no escucha a la gente es una iglesia muerta, y la gente está pidiendo cosas. Entonces, nuestra actitud tiene que ser ahora escuchar a la gente, porque nosotros nos debemos a la gente. Dios nos habla a través de la gente. Ahora, este tiempo ha servido para que otra gente se anime a decir cosas. Han salido más testimonios, se han dado cuenta, ha servido también para que vayamos tomando conciencia. También las congregaciones religiosas que hemos metido la pata. Y que hemos tenido Por ejemplo, callado. ¿en qué han metido la pata las congregaciones religiosas? Yo creo que hemos metido la pata porque hay un sistema, aquí hay dos cosas que fallan. Uno, que las leyes chilenas declaran prescrito el delito de abuso sexual después de 10 años. Entonces, cuando las personas se atreven a hablar, ya está prescrito. Y al fallar eso, llega
tiene que investigar la Iglesia. Y la Iglesia tiene un método de investigar que es anacrónico, entra en el secreto, tú haces una investigación previa, después todo eso va a Roma, que toma N tiempo, todo eso es bajo secreto, ni nosotros mismos sabemos qué está pasando. Siempre se dijo que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios, por eso se tomaban ellos todo lo que consideraran necesario para investigar. Esas son frases funestas cuando estáis detectando delitos y cuando las personas que lo cometieron, si son culpables, están sueltas. Entonces eso parece un encubrimiento. Déjame, es que, a ver, Felipe, hasta no hace tanto tiempo, para la Iglesia no era adicionalmente más grave que un sacerdote tuviese sexo con un menor de edad a que tuviese sexo. Eso vino a cambiar en la década del 60, en estricto rigor. ¿Crees que efectivamente esa conciencia ya está instalada dentro de la jefatura de la Iglesia que permea hacia el resto de los sacerdotes? ¿O en estricto rigor todavía eso no ha logrado cambiar lo suficiente? Yo quisiera ver más hechos. Reacción como la que tuvo Monseñor Goich después de que se equivocó. Una reacción así, la que uno espera. O sea, me equivoqué, lo digo, y no nosotros hablando así que no es nada. Ahora, yo creo que ha cambiado la cultura también. Yo creo que hace un tiempo atrás, cuando te decían no te acerques a ese tío, que es un tío picado la araña, no era picado la araña, era un abusador. Pero yo creo que hemos tomado conciencia. Ahora, en la Iglesia, el Papa nos está haciendo más rápido tomar conciencia de esto que... Pero yo creo que faltan cambiar ciertos sistemas de secreto. Incorporar más a la mujer a la Iglesia Católica, en la jerarquía. Sí, quería preguntarte también sobre eso, sobre cómo se ha instalado también esta discusión respecto de la necesidad de generar equiparidad entre hombres y mujeres en Chile. Pero antes, hoy día en la mañana conversamos temprano en la Radio Infinita y tú decías que el anterior Papa, Benedicto XVI, de alguna manera había sido víctima también de lo que uno podría considerar la mafia que existía dentro de la curia. ¿Sigue existiendo esa mafia, primero? Y segundo, ¿es ese tipo de comportamiento, siguiendo la misma lógica de la palabra, mafioso, los que te llevaron a ti a alejarte tanto en algún momento al punto de irte a África? ¿O que te empujaron a ir? Sí, yo no me fui al África, yo soy, o sea, a mí me gusta o sea, yo no habría ido, sí que veo que aquí, yo me fui a África por otra cosa, porque yo creo que yo pensaba que a cierta edad uno como sacerdote tenía que jugársela más plenamente por la gente desposeída, por los marginados. Y por eso me fui a África y por eso pedí, cuando me dijeron volver a Chile, pedí ir a la Chimba, donde estoy viviendo ahora. Sí. No porque yo sea mejor, yo necesito aprender de la gente. Y ahí está el evangelio puro. No necesito ir a Tierra Santa si la Tierra Santa la tengo ahí. Ahora, esto otro, yo creo que Benedicto renunció no por enfermedad ni por vejez, renunció porque no se la pudo, y él lo dice, no se la pudo con esa mafia. Y el Papa Francisco está bastante solo. Y yo creo que las víctimas que han ido a hablar con él se han dado cuenta de su soledad. Por eso que estamos en un momento tenso. ¿Puede que no se la pueda entonces también? Todos estos perdones que salen sacerdotes ahora pidiendo perdón, pues mientras tengan cuello romano y mientras tengan auto y mientras estén viviendo en casa acomodada, yo no les creo ese perdón. Nosotros tenemos que convertirnos y decir, basta que me llamen padre. Tenemos que tener una actitud distinta. Dejar este clericalismo, de esta verticalidad, que nosotros somos especiales y que tenemos que vivir con ciertos estándares de vida. Nosotros tenemos que estar donde están los más marginados y desde ahí se entiende el Evangelio. O sea, estamos 50 años de Medellín, vamos a estar a 50 años después de Puebla y estamos ya a más de 50 años del Vaticano II, donde se nos fijó esa línea. Esa línea la frenó Juan Pablo II, sobre todo Sodano como secretario de Estado, con personas como Medina, como el nuncio, personas que actuaron acá como Errázuriz y otros más que le hicieron el amén. Ahora, no se trata de cambiar a estas personas, porque tú puedes cambiar a la persona pero seguir el mismo. Tenemos que cambiar nosotros de onda. O sea, de momento que yo me pongo cuello romano, exijo que se me trate de manera distinta. No privilegio en la iglesia. Los curas no estamos por sobre los demás. Estamos al servicio de los demás y eso es lo que tenemos que rescatar. Y esto aquí todo, Capitana Paje. Y por favor, cuando yo digo esto, no estoy diciendo que yo soy mejor que el resto, porque me dicen, que entonces tú no tenés tejado vidrio, o todas esas frasecitas. No eso. Pero tenemos que decir lo que es el Evangelio. Jesús no fue diferente al resto.
Tú mencionaste en algún momento que la Iglesia no tiene incorporada a la mujer como correspondería. ¿Cuál debe ser el rol de la mujer, visto además la discusión que llegó para quedarse respecto efectivamente de un trato igualitario de la mujer en nuestra sociedad? Mira, yo me crié en un mundo machista y sexista y he ido poco a poco evolucionando y espero hacerlo más. Yo en África, cuando estuve la última vez, sobre todo los 2 años en el Congo, a mí me marcaron profundamente. Ahí había guerrilla, había muerte, había campos de refugiados. Y yo me di cuenta que en la línea de fuego, donde había peligro de muerte, de violación, lo único que había eran mujeres, monjas, jugándose el pellejo. Y monjas, no la monjita, monjas inteligentes, choras, que estaban ahí dando la pelea. Yo era el único cura que había en la región metido ahí. Y me hizo darme cuenta de una cosa, que los principales hechos del Evangelio, de revelación de Jesucristo, están las mujeres no de presencia, protagonistas en ellos. ¿Y por qué la Iglesia fuimos corriendo a las mujeres de ellos? ¿Por qué no llaman a una monja para que dé esta entrevista y no un cura? Yo creo que gran parte de la podredumbre de la Iglesia es que hemos tenido un sentido de poder machista y que nos haría harto bien la presencia de la mujer en la Iglesia Católica, en la jerarquía, en la presencia. El Papa ha llamado a estudiar de nuevo todo lo de la sacerdotisa en la Iglesia Católica, y la diaconisa, perdón. Y yo creo que sería interesante darle una mirada. Yo creo que no es una cosa que estamos en la onda feminista y hay que decir esto. Yo creo que las cosas que han pasado en la Iglesia Católica no creo que hubieran pasado si nosotros no tendríamos sometidas a las monjas. Felipe de Ríos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche de la entrevista de Ahora Noticias. Gracias a ti, siempre un gusto estar contigo.